Bueno, por aquí está una integrante ya de este equipo, Rosario Espinal, investigadora, como ustedes saben, socióloga, académica y dice Ana Mitila, feminista, que no se le olvide de eso. En otras palabras, defensora de los derechos de las mujeres. Exactamente, porque mucha gente se confunde. Con el término. Y le tiene con el miedo al término. término lo tergiversa. Sí, sí, y lo tergiversa, pero realmente quien defiende los derechos de las mujeres es feminista. Aunque sea hombre. Aunque sea hombre. Bueno, Rosario la hemos invitado porque ella es experta en análisis de diversos temas, incluyendo el análisis político. El ambiente ahora está matizado por varios elementos. El tema de la reelección, que parece que recula un poquito, la convención del Partido PRM. Revolucionario Moderno, son algunos de los elementos, y ahora el escándalo, el alboroto que se ha armado porque nos hemos enterado que los miembros de las cámaras de cuentas se han aumentado considerablemente sus salarios. ¿Qué opinas sobre este ambiente político casi preelectoral a 2 años y tanto de las elecciones? Bueno, aquí siempre hay calentura política. Este país vive de la calentura política y del bochinche político. Eso es ya parte del folclore dominicano. Y este año, 2018, aunque estamos lejos del 2020, ha entrado bien caliente. Con los problemas dentro del PLD, con la convención del PRM, con los datos de encuestas, bueno, todos esos temas que has mencionado. Así es que yo creo que va a seguir caliente, comenzó caliente, el año va a seguir caliente y se van a ir apretando los conflictos porque hay muchos temas por definir aquí realmente. Entonces, vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas. Hasta tenemos la renuncia o dimisión de Kuczynski en Perú. La situación en América Latina. Sí, empujado con el caso de Brecht, pero parece que en República Dominicana como que estamos blindados, vacunados, como que aquí no pasa nada. En los países de América Latina donde ha habido conflictos de fuerzas políticas y sociales importantes, es donde el caso de Brecht ha generado ciertas rupturas políticas, o no ciertas rupturas, rupturas importantes, como es el caso de Brasil, y el caso donde hubo una destitución de la presidenta, y en el caso de Perú ahora que vemos la renuncia inevitable porque era, si no era destitución prácticamente. Entonces yo creo que lo que América Latina nos está indicando es que donde hay fuerzas en conflicto, entonces el caso de Brecht se convierte en un detonante. Sí, sí. Y donde no hay digamos mayores fricciones, donde no hay una oposición. Y cuando digo la oposición, no es que necesariamente la oposición es muy buena. O sea, la oposición en Perú no es que es tampoco muy buena. está dividido hasta el partido hasta de Fujimori, 2 hermanos. Así es. Sí, pero la diferencia es que no hay un control absoluto, Claro, como sucede aquí. Pero por claro, ejemplo, en los países, por ejemplo, tú tomas el caso de República Dominicana, tú tomas el caso Venezuela, que a pesar del conflicto, el gobierno tiene un gran poder, porque la oposición no ha logrado realmente avanzar y de todas maneras aún tenían una presencia importante a nivel congresional, pero el Ejecutivo ha logrado dominar la situación. O sea, en América Latina, donde hay un control fuerte de un partido en el poder, ha sido más difícil que Odebrecht se convierta en un detonante de transformación del régimen político y de, digamos, salida de un gobierno. Y esa es la diferencia con la República Dominicana, donde el partido en el poder tiene control de todos los poderes del Estado y no hay una oposición con fuerza para ni siquiera aprovecharse, porque a veces no es que la oposición es mejor que el gobierno, pero sí intenta aprovecharse de esos momentos. Lo ideal en América Latina, lo ideal, y no se está dando casi prácticamente en ningún lugar, lo ideal sería que casos como de Brecht generaran procesos de transformación. O sea, que la indignación que ha causado un caso donde hay mucha evidencia, porque se han procesado en otros países, hubiese llevado a una limpieza, digamos, del Estado, de las prácticas corruptas en el Estado. Pero en América Latina lo que estamos viendo es que los efectos son o alto nivel de inestabilidad política
o mantenimiento de las prácticas corruptas sin que se haga ningún cambio. Y ese es el tranque que hay en toda la región. O sea, en la región ahora mismo hay inestabilidad fuerte en algunos países y prácticamente no hay avance en los países donde no hay ese nivel de inestabilidad política, sino que lo que se mantiene es lo que hay y no hay medidas efectivas para realmente controlar la corrupción. En países como República Dominicana, donde la corrupción es bien alta, o sea, aquí hay un problema de corrupción seria, entonces no vemos avance. ¿Y a qué atribuye esa situación? Porque para tú avanzar, tú necesitas que un sector de poder importante quiera impulsar el avance, tenga la voluntad de impulsar el avance. Entonces eso no existe aquí. ¿Quién lo va a impulsar? En la República Dominicana tal vez fue donde hubo una reacción popular más grande frente al escándalo de Odebrecht. En ningún otro país hubo tanta movilización, tanta demostración de descontento frente a este escándalo, ¿verdad?, de corrupción. Y sin embargo no se han producido cambios significativos, para no decir bueno, cambios. y esa avalancha verde humana parece que se ha frizado Pero, y se ha olvidado. ¿a qué atribuye esto que aquí no hayamos podido avanzar pese a esa respuesta popular? Bueno, las respuestas populares por sí mismas toman mucho tiempo en impactar un régimen político, sobre todo un régimen político tan compacto. Aquí los sectores de poder están muy compactados desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿se refiere al poder político y al poder fáctico también? Al poder político, al poder económico, al poder religioso. O sea, todos esos poderes están muy compactados aquí. Por eso es que el régimen político aquí no se transforma, no hay señales de cambios importantes. Aquí hay fricciones entre caudillos, aquí hay fricciones en tendencias o grupos o bandos de partidos. Pero no que cuestiona la esencia. Pero aquí no hay una fuerza política que cuestione, y mucho menos que cuando haya llegado al poder haya dicho, vamos a hacer cambios importantes. Y por aquí han pasado por el poder prácticamente todos los partidos que hoy en día están registrados en la Junta Central Electoral, con excepción de uno. Aquí han pasado, o sea, en el caso de los minoritarios, claro, en alianza. Pero han estado. Con los grandes, pero los tres principales partidos del post-trujillismo, Partido Reformista, PRD y PLD, los tres han pasado por el Estado, los tres han gobernado durante este tiempo. Y aún los que han caído electoralmente, como el PRD y como el Reformista, se mantienen ahí vegetando en alianzas con los otros y consiguen los que han surgido. Y el PRM, que como tal no ha llegado, digamos, al poder del Ejecutivo, tiene representación municipal y legislativa, pero el PRM es un desprendimiento del PRD. O sea, las principales cabezas del PRM provienen del PRD, o sea, que esa gente también ha estado en el gobierno. Que no aparece como una alternativa real al sistema partidario. Bueno, ha estado... La gente ha estado en el Estado, o sea, es lo que quiero decir, que han estado todos, aquí todas las fuerzas políticas han pasado por el Estado y todas han fracasado en impulsar una transformación del Estado. Aquí se ha ampliado el Estado, indiscutiblemente, o sea, las funciones del Estado se han ampliado. El Estado dominicano de hace 30 años, de hace 40 años, era fundamentalmente un Estado corrupto y clientelar. Hoy en día el Estado sigue siendo corrupto y clientelar, pero es asistencial, es decir, el Estado ha ampliado sus funciones, su oferta de servicios. Y su capacidad de dominio. Con mucha precariedad en algunos de esos servicios, sí, pero ha ampliado todo el servicio público en el área de salud, en el área de educación, e incluso ahí hay dificultades en hacer grandes innovaciones, porque incluso los sectores organizados como ADP, Colegio Médico, son todos parte de la estructura de poder, o sea, no son fuerzas transformadoras de la sociedad dominicana. Entonces, volviendo al punto inicial que ustedes planteaban, ustedes ponen a Marcha Verde en el puntito de este poder compactado que hay aquí y creo que ahí hubo
hay varios factores. Yo no creo que tengo tiempo ahora de entrar a analizar todos los factores que impactaron en Marcha Verde, pero uno de los factores que impactaron es que se pasaron de contento. O sea, es que vieron las masas, o sea, digamos, amplios sectores de capas medias sobre todo, movilizándose, una novedad indiscutiblemente en la sociedad dominicana, pero pensaron que eso era suficiente para noquear el Estado, y el Estado es muy fuerte. Balaguer aguantó grandes huelgas nacionales y movilizaciones desde el 86 cuando volvió al poder hasta el año 91, o sea, estamos hablando de 5 años en que Balaguer aguantó grandes movilizaciones populares y aquí no hubo cambio. Y se quedó en el poder con el 36% del apoyo. Y haciendo fraude en el 90 y haciendo fraude en el 94, o sea que los movimientos sociales en la República Dominicana tienen que entender que realmente para torpedear un Estado tan fuerte, con un poder tan compactado como hay en la República Dominicana, se necesita más tiempo, más gente y más inteligencia política. Una pregunta un poquito más concreta sobre los temas de actualidad. Mira, en los últimos días parece que ha habido una modificación en cuanto al grupo que estaba promoviendo la reelección presidencial y en consecuencia una modificación de la Constitución de la República. Ayer se produjo otra evidencia de que hay una modificación de esto porque el presidente del Senado y al mismo tiempo el secretario general del PLD, Reinaldo Paredes, establecía con claridad lo que todos sabemos, que la Constitución prohíbe la reelección presidencial y que Danilo está impedido legalmente a reelegirse. ¿Qué significa esto? A interpretación suya, ¿quiere decir que ya debemos de descartar esa posibilidad? Bueno, yo hace muchos años que he dicho que aquí deben dejar el jueguito con la Constitución. O sea, aquí el sistema de repostulación se cambia a cada rato. O sea, en el 66 era reelección indefinida, en el 94 reelección intermitente, un periodo sí, uno no. En el 2002 viene Hipólito y pone la de una repostulación y nunca jamás. En el 2010 viene Leonel Fernández y pone el intermitente otra vez para él rehabilitar. O sea, Hipólito se rehabilita, Leonel se rehabilita, luego viene Danilo en el 2015 y la cambia otra vez para poner el modelo que había puesto Hipólito para rehabilitarse. Aquí tienen un juego con el sistema de repostulación en la Constitución y todos lo han hecho para beneficiarse ellos, para salir gananciosos después que promueven su reforma constitucional. Y aquí hay que dejar eso ya. O sea, que hay que aceptar, no hay ningún sistema de repostulación perfecto. Todos tienen ventajas y desventajas. Escojan uno y punto, y dejen el tiempo pasar y que todo el mundo, todos los presidentes, pues son los presidentes los que hacen esto. Sí, pero con el apoyo de la sociedad, de esos poderes fácticos. Ah, claro. Porque uno no ve un empresariado parado. No, ellos aquí han dejado que todos esos presidentes modifiquen la Constitución sin mayor oposición. Entonces, pero hay una voluntad política de quien dirige y no se le puede eximir de esa responsabilidad. De tener la principal responsabilidad. Es que ellos tienen la principal responsabilidad porque ellos son los que mueven esas reformas constitucionales. Entonces aquí la clase política y quienes llegan a la presidencia tienen que saber que aquí no se puede estar cambiando la Constitución a cada rato en el tema que les incumbe directamente a los presidentes. Entonces yo creo que la Constitución la deben dejar tranquila ya y que se mantenga el sistema que existe y que se siga adelante. El sistema de una repostulación y nunca más es un sistema. Bien, yo creo que ese deberían dejarlo y en todo caso lo más que podría hacerse aquí es tener el sistema de una repostulación consecutiva y luego esperar 2 periodos mínimos, de manera que haya espacio para que otras personas puedan competir. Porque si tú tienes la intermitente, nunca se van. O sea, si tú tienes cada 4 años, tú puedes, se quedan ahí. Pero el problema es que entonces no hacen lo que tienen que hacer. Nunca se toman las medidas que le conviene al país pensando en agenciarse apoyos, futuros apoyos. Porque aquí el caudillismo pesa mucho. Si tú no te proyectas como un caudillo, supuestamente tú sufres la soledad del poder. O sea, si tú no actúas como un caudillo, y el clientelismo pesa mucho, todo el sistema clientelar y corrupto
y en torno a cada presidente se van a formar grupos amplios que se benefician de un Estado clientelar, de un Estado corrupto. Entonces, toda esa gente también quiere que se mantenga el presidente. Sí, y el empate técnico entre Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina, uno 17, otro 18, bueno, casi muy poca diferencia entre la preferencia. Claro, ninguno de los dos es candidato. Mira, las encuestas electorales tan lejos de unas elecciones tienen poco valor. Hacen la pregunta porque van a hacerla y generan un debate en el momento, pero realmente tiene poco valor. Las preguntas así, estamos a principios de 2018 y las elecciones son en mayo del 2020, estamos muy lejos. Y la encuesta refleja que la mitad de la población, todavía incluso no tiene simpatizante, no tiene decisión. O sea, incluso simpatizante de los partidos, no tiene una decisión. Ahora, lo que sí tiene valor, según lo de la encuesta, es la confianza en el gobierno. Eso es un dato, presidente. Ese es un dato preciso. Ese es un dato muy preciso y lo que nos dice la encuesta es que esa confianza ha ido reduciéndose significativamente, según la última encuesta. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, ¿Va a seguir esa tendencia? Bueno, nadie sabe cuál tendencia va a seguir. Eso es imposible de saber. Pero el año 2017 fue un año muy difícil para el gobierno, fue el año de la explosión de los casos de corrupción, e indiscutiblemente eso tiene un impacto. Entonces, si el gobierno tiene... Pero en el 17 se hizo una encuesta después del escándalo de Odebrecht, y la popularidad del gobierno todavía era alta, bueno, mucho más alta. Esos son procesos, o sea, a veces los cambios de opinión no ocurren en un mes, o sea, eso depende. Yo creo que realmente hay que ver esa tendencia, la tendencia en el tiempo es muy importante. Y la otra cosa que falta ahora salió la Gallup, que es bueno esperar que salgan una o dos encuestas más de las principales encuestadoras. No. O sea, realmente aquí hay, digamos, 3 encuestas que marcan y que tienen, o sea, medios de comunicación importantes. O sea, está la Gallup Hoy, está la Marpen SIN, está la Greenberg Diario Libre. No, y además que se sabe quiénes las pagan, porque hay otras encuestas que tú no sabes. Entonces, yo pienso que en esas encuestas de esos 3 medios de comunicación nos dan una panorámica más o menos clara de por dónde andan las cosas, por el tipo de pregunta que se hace también. Cómo tú preguntas las cosas te llevan a una respuesta o a otra. Entonces, yo creo que hay que esperar para tener una idea de dónde está la población ahora mismo con respecto a eso. Y el PRM, la convención, los resultados de esa convención. Los resultados de... Mira, ¿impulsarán a otros partidos políticos, sobre todo al PLD, a hacer la suya? No, el PLD no va a hacer convención. El PLD no se va a meter en eso. No, porque el PLD es un partido que está frisado. Y dentro de ese freezer hay una lucha de poder de 2 figuras que buscan hegemonizar el liderazgo del partido en términos de quién tiene más fuerza de los dos para asegurarse una posición hacia futuro. Entonces, en el PLD no hay posibilidad de abrir compuertas por ningún lado, porque eso explotaría como una bomba. Y ya ellos tienen el pacto de que hasta el 2020, es decir, después de las elecciones, no van a modificar su estructura dirigencial. Y si la pueden posponer para el 2024 lo van a hacer. O para el 2030, lo van a hacer, porque el PLD no está buscando democratizarse. El PLD busca cómo mantenerse en el poder y cómo resolver la lucha que le llegó ya, porque todo el mundo, todos los partidos la han tenido y la tienen. O sea, en un país de tradición caudillista, los partidos no tienen mecanismos buenos de sucesión, de unas competencias más o menos equitativas. Y digo más o menos porque una competencia electoral nunca es equitativa totalmente. Pero procesos de primarias más o menos claros, transparentes, competitivos, etcétera. Entonces, el PLD no se va a embarcar en eso a nivel presidencial. Y lo que están es en una disputa y ellos no van a abrir la compuerta, porque abrir la compuerta en un partido en el poder, con tanto poder, con tantos aspirantes, ellos prefieren tener la puerta cerrada y tratar de ver cómo desde dentro
el comité político y como mucho el comité central va buscando soluciones a los problemas. Rosario, Pero, tú habías están planteado... condenados a buscarla, porque el tiempo pasa, Sí. vendrán los plazos para seleccionar quiénes serán los candidatos. Claro, ellos lo van a buscar, pero lo van a buscar arriba, en la cúpula, no abriendo Y desde procesos arriba, o desde competitivos. arriba. El PLD no va a abrir No procesos. abriéndose democráticamente. No, el PLD no se va a abrir, no se va a abrir. Rosario, el PLD lo que va a buscar es solución en sus estructuras dirigenciales de arriba. De arriba. Comité político, como mucho comité central. Tú habías dicho, durante mucho tiempo estuve reiterando, que el PLD realmente controlaba todo y que para que el PLD perdiera ese poder que tiene, tenían que ocurrir al menos dos fenómenos. Por un lado decía que el PLD propio se dividiera, que entrara en esto, se dividiera. La otra situación posible era un hecho trascendental que sacudiera la conciencia ciudadana. Han ocurrido casi las dos cosas. Por un lado, el PLD, obviamente, que está enfrentado, como lo ha dicho, entre estos dos neocaudillos. Vamos a llamarle así, porque no son caudillos a lo tradicional. Y, por otro lado, el caso de Odebrecht sacudió al país. Y, sin embargo, parece que estos dos fenómenos juntos no han sido suficientes como para ver claramente que llegó el fin del mandato PLDista. Lo que pasa es que en un país de tradición corrupta y clientelar, un evento, por más grande que sea, incluso un evento como Odebrecht, no necesariamente va a dinamitar la estructura de poder del Estado. Entonces, lo que yo he dicho es que una crisis económica de magnitud sería un detonante de crisis del Estado, de crisis del gobierno, y eso no se ha dado aquí. O sea, la crisis económica. La crisis económica, y cuando digo crisis económica, no quiere decir que aquí la gente esté todo el mundo bollando y esté muy bien. No estoy hablando de eso. Se refiere a la macroeconomía. Estoy hablando de un descalabro de la macroeconomía que no se ha dado aquí. Aquí hay inflación moderada y hay devaluación moderada. Y hay crecimiento. Y hay crecimiento hasta el momento, crecimiento económico. Y son tres aspectos fundamentales en términos de lo que es la macroeconomía. Aquí no se ha dado una crisis económica grande que llevaría a un desplome del gasto del gobierno, y un desplome del gasto del gobierno tiene consecuencias sociales grandes. Para ponerlo de manera simple, si aquí no hay una crisis de deuda externa o hasta que no haya una crisis profunda de deuda externa, esa crisis económica no se va a producir, a menos que se produjera con una crisis del sistema financiero como se produjo en el año 2003-2004, que vino más por el lado de una crisis del sector financiero, que sería la otra posibilidad. Pero yo lo veo más hacia adelante, más como crisis de deuda externa. Pero eso no ha llegado. Entonces, sin eso, una división del PLD, yo la verdad que todavía no la veo como división fundamental. Hay un enfrentamiento en el PLD. Yo no me atrevería a decir todavía en este momento que en el PLD se va a dar una división de magnitud, incluso si una facción pequeña se va del PLD, el PLD se mantendría con mucho poder. Entonces, una división, digamos, a mitad del PLD yo no la veo en el contexto actual. Por eso es que yo he enfatizado mucho que un contexto de crisis económica sería la situación que podría llevar más fácil a un desplome del gobierno. Sin una crisis económica es más difícil. ¿Por qué? Ustedes pueden decir, pero hay muchos países donde no hay una crisis económica de magnitud y cambia el partido en el poder. Sí, claro. Cuando hay condiciones de alternabilidad y de competitividad. Aquí eso se perdió en el 2004. O sea, del 2004 adelante, ya aquí no hay realmente una competitividad electoral. Aquí hay un partido hegemónico y luego hay un partido secundario. Sí. El segundo partido es un partido secundario. El PRD se le hacía muy difícil ganar elecciones después del 2004. ¿Y no cree que está cambiando ese cuadro? Todavía no está cambiando. El PRM se arregla y aprieta muchos tornillos. Podría, y hay muchas cosas. Hay muchos tornillos flojos todavía. Hay muchos tornillos flojos que ellos tienen que apretar muy bien y con mucha sabiduría. Si el PRM logra apretar bien todos esos tornillos flojos que tiene,
podría entonces en el 2020 ser la opción competitiva, pero ellos tienen muchas tareas por delante y dependiendo de cómo la vayan cumpliendo, pueden llegar a ser un partido competitivo en el 2020 o no. Yo quisiera Pero preguntarte... el panorama no parece fácil con el nivel de clientelismo que hay, el nivel de subsidio. Ahí es donde viene mi punto, que cuando uno tiene un Estado que ha ampliado clientelar tanto todo el sistema asistencial y tú tienes una oposición que se ha debilitado tanto, mira esas dos variables, o sea, un Estado asistencial que ha crecido con el partido que está en el poder y una oposición que se ha debilitado tanto, entonces en una condición como esa, la crisis económica, y no es que yo quiera una crisis económica para nadie en lo absoluto, yo no quiero una crisis económica para el país. Lo que estoy diciendo es cuáles son las variables que uno tiene que mirar para entender lo que está pasando o lo que puede pasar. Entonces, la variable de crisis económica es muy importante para uno visualizar cómo puede noquearse ese estado asistencial que ha mantenido una relativa estabilidad macroeconómica en un contexto donde la oposición es tan precaria. Entonces, ¿qué sucede con una crisis económica? Que para. O sea, el tren del Estado se detiene porque no tiene dinero para seguir costeando. Rosario Espinal, ¿qué se vislumbra que sería la salida definitiva al tema Odebrecht, que está pendiente todavía, aunque Marcha Verde haya perdido protagonismo en todo este proceso? El caso Odebrecht no ha tenido un desenlace, está pendiente de ser juzgado. Ya vimos en Perú, aparentemente estaba la cosa bajo control y mira lo que... En Perú nunca estuvo bajo control. Bueno, pero estuvo... Bueno, empezando porque el Ministerio Público es independiente. Sí, no, y además la oposición es como, es todavía distinto lo que pasaba acá. En Perú lo que sucede es que la oposición, el fujimorismo, Sí, tenía una representación muy grande en el Congreso. En el Congreso, sí. Y el presidente no. Sí, entonces, correcto. de hecho, el presidente tiene, bueno, ya el presidente se fue, el presidente tenía un Congreso adverso. Y con un Congreso adverso, un escándalo de corrupción de la magnitud de Odebrecht, claro, le explotó la mano es un porque panorama las maniobras le resultaron para la insuficientes, oposición. porque lo que detonó ahora el escándalo es la revelación de que para lograr quedarse en el poder, usó mecanismos otra vez mecanismos de corrupción de nuevo, eso es ¿verdad? Eso es lo que ha ocurrido. Pero bueno. Y también se demuestra que todos son corruptos. Sí, porque están Toledo, Alan García. Bueno, y porque fue una facción del fujimorismo en el Congreso que utilizó mecanismos corruptos para convencer a otros de que no votaran por la destitución hace unos meses. Lo persuadió con esto bastante. Con los famosos y ahora se lo han videos. grabado. Ahora se lo han grabado. Pero el caso nuestro, el caso dominicano, estamos pendientes de la auditoría sobre las obras que construyó Odebrecht. Es un poder que también depende del mismo partido y no ha querido acelerar el paso. La Procuraduría General de la República todavía no termina de presentar y depende del partido. Las evidencias del presidente para avalar la acusación que ya ha formulado. Parece que no hay más implicados, no se va a implicar más nadie judicialmente por lo menos. ¿Qué se puede esperar? Imagínate. Mira, si uno mira la historia dominicana, no se puede esperar mucho, lamentablemente. ¿Se quedará otra vez este escándalo en la impunidad? Si uno va por la historia, pero y no por la historia, se quedaron los trujillistas y los crímenes, se quedaron impunes. Pero incluso, no mirando la historia, incluso mirando los hechos recientes con el caso de Odebrecht. O sea, incluso sin mirar para atrás. O sea, si uno ve lo que ha pasado con Odebrecht, realmente el caso se ha ido diluyendo por diversas razones. Entonces, yo la verdad es que no veo mucha posibilidad de transformación por ahí o de que eso se lleve realmente a la justicia y que se haga justicia y demás. No creo. ¿Cómo podría darse? Hay una pequeña posibilidad.
Y esa pequeña posibilidad depende de si el Poder Ejecutivo ve algún beneficio político con hacer y avanzar esos juicios. En este país no hay un poder judicial independiente. Entonces, ¿cómo tú llevas adelante casos judiciales de magnitud en el campo de la corrupción? La hipótesis el año pasado era que la presión social iba a obligar al gobierno a impulsar esos juicios, pero la presión social se fue diluyendo. Entonces ya el gobierno navega sin la presión social. Entonces, sin una presión social, tendría que ser un incentivo político del gobierno de ver que realmente le conviene echar adelante esos juicios. Pero ese es un balance difícil de establecer, porque le puede convenir por unas razones y no convenir por otras razones. Y ahí vamos a ver qué sucede. Pero yo pienso que se impulsan procesos judiciales en un país ante hechos de corrupción, por ejemplo, cuando o hay un sistema de justicia independiente que actúa por su cuenta, digamos, y cuando digo por su cuenta no lo digo en un sentido negativo, sino que tiene una independencia para actuar, porque hay una honorabilidad judicial, hay el convencimiento en el sector judicial de que responden a la sociedad, no a los intereses de ellos o de los políticos. O sea, donde hay una tradición de independencia judicial, tú puedes ver procesos de ese tipo que lo impulsen. Como aquí no estaba eso, entonces esa variable no incide, aquí dependemos de o que hubiese una fuerza social muy grande presionándolo, como ocurrió el año pasado, pero eso se ha diluido, o de que el Ejecutivo vea algún incentivo. Ustedes dirán, ¿y del Congreso? Pero que del Congreso solo podría emerger si un partido de oposición tuviera mayoría en el Congreso. Entonces, como en el Congreso un partido de oposición no tiene mayoría, no va a originarse en el Congreso, sobre todo que el Congreso es foco de todo el sistema de corrupción, porque el caso de Brecht era vinculado también al Congreso y a legisladores. Entonces, como no hay un partido de oposición a quien le interese, o sea, un partido de oposición con fuerza, a quien le interese impulsar estos juicios, esa variable no existe aquí, existe en Perú, pero no existe aquí. Entonces, como esa variable no existe aquí, la única variable al día de hoy que queda es que el Ejecutivo diga, bueno, es conveniente hacerlo por A o por B, y lo impulse. Y como digo, eso tiene sus bemoles cuando se analizan los pros y los contras de esa iniciativa. Pero si fuera cierto que el presidente Medina no va a persistir en la búsqueda de la reelección, él tendría una gran oportunidad ahora de enfrentar eso, o teme que eso le afecte también, lo convierta a él también en reo del proceso. Pero yo no, realmente yo no creo que, por ejemplo, si el presidente decide que no va a buscar una reelección, que no va a cambiar la Constitución, si el presidente decidiera eso, yo no creo que él tenía mayor incentivo, porque ningún presidente hace las cosas simplemente para que quede el legado. Los políticos no actúan en base a legado, los políticos actúan en base a cálculos políticos, en base a conveniencias y en base a racionalidad. La política es eso, la política es una lucha de poder que se adorna con buenas intenciones, pero la política es una cruda lucha de poder y los políticos hacen lo que les conviene. Sí, se acaba el tiempo, pero nos gustaría escuchar a Rosario referirse a este clima, a esta campaña, a incentivar el odio contra los inmigrantes haitianos. ¿Ves que hay una campaña en eso? Bueno, mira, yo creo que en la medida en que el tema corrupción se fue apagando, los partidos de oposición comenzaron a levantar la bandera del antihaitianismo. ¿Los partidos de la oposición? Sí, varios partidos de oposición comenzaron a levantar esa bandera. Y claro, se encuentran con la respuesta del gobierno, que es la misma bandera. Entonces, ahora mismo hay una confluencia en donde es una disputa a ver quién critica más y qué hace, ¿Quién saca más ventaja de ese tema? Con el tema haitiano. El tema haitiano es algo que se toma y se deja en función de las conveniencias políticas nacionales, sea del gobierno, sea de la oposición. Y ahora mismo en la oposición
parece ser que hay la idea de que ese es un tema en el cual pueden avanzar. ¿Por qué? Porque ese es un tema que tiene apoyo en la sociedad. Entonces, pero cuando habla de oposición, ¿estás refiriendo al PRD? A los partidos reformista, porque el PRM no ha... Estoy hablando de partidos, incluso de partidos minoritarios. Minoritarios. O sea, que representan corrientes. O sea, no estamos hablando del PRM. Representan el PRM ha opinado al respecto, pero no es quien ha llevado esa campaña. O sea, quien lleva esa campaña normalmente son partidos minoritarios, son los ultranacionalistas, la Fuerza Nacional Progresista, el PQDC, o sea, esos partidos lo han llevado. ¿Y cómo valora la actitud del gobierno? Se supone que nuestra Constitución garantiza la diversidad y el respeto a esa diversidad, por índole de género, por índole racial, por etcétera. Lo establecen en su artículo 39. Sin embargo, nosotros vimos actitudes como la de ayer, que ocurrió en el Parque Duarte, donde se iba a hacer una rueda de prensa a las 9:30 de la mañana y habían como 300 policías que querían sacar inclusive a la fuerza a un nieto de Juan Bosch. Lo que pasa es que aquí casi nadie quiere ser definido, y en la fuerza política mucho menos, como pro-haitiano. Sí, y ellos decían que eso era pro-haitiano. Exactamente, entonces es una minoría quienes se atreven a decir aquí lo que está pasando. Aquí hay un tollo migratorio y aquí hay una cantidad de haitianos ilegales, porque el Estado Dominicano a través de muchos años ha permitido, a través de un sistema de corrupción, que pasen los haitianos aquí. Que los haitianos se quieren ir de su país, sí, como los dominicanos. Claro. Si nosotros tuviéramos frontera con Miami, muchísima gente se estuviera pasando. Si nos dieran visa, no fuéramos todos. Entonces, los haitianos se quieren ir de su país, eso es entendible, y este es el país más fácil para cruzar, eso es claro, es obvio. Ahora, ¿por qué hay tantos aquí? Porque los han dejado pasar a través de un sistema de trata humana y de corrupción de funcionarios públicos, civiles y militares, y dos, porque aquí hay empleadores, incluido el Estado en sus obras públicas, que los emplea, y antes en la gran producción cañera que había aquí, sí, que era propiedad del Estado. Entonces, aquí en este país hay tantos haitianos inmigrantes porque ellos le conviene al Estado y al sector empresarial, a los empresarios agrícolas, a los empresarios de construcción. Si ellos dijeran mañana, no le damos trabajo a ningún inmigrante indocumentado, todos se van a ir, porque sin trabajo no se van a quedar aquí. Lo que pasa es que no pueden decirlo porque eso le crearía un lío tremendo. Vamos a hacer una pausa. Pero eso hay que decirlo porque aquí se está gestando una situación muy peligrosa. Y la situación ahora es de conflicto de esa naturaleza, pero hacia adelante, 50, 70, 100 años hacia adelante. Aquí hay una constitución, la constitución del 2010, que establece que los hijos de inmigrantes indocumentados nunca serán dominicanos. O sea, este país va a estar lleno de personas que nacieron, se criaron aquí y serán indocumentados. Y que nunca han salido de aquí. Y serán indocumentados hasta el día que lo entierren indocumentados. O sea, van a nacer indocumentados, vivir indocumentados y lo van a enterrar indocumentado. Esa misma constitución le da a los descendientes de dominicanos que viven fuera el derecho a la nacionalidad dominicana, pero resulta que los hijos de dominicanos nacidos en Estados Unidos, en España, en Italia, en Francia, donde fuera, no van a venir a buscar la nacionalidad dominicana a este país, porque no les sirve para nada. Ellos tienen nacionalidad de la Unión Europea o nacionalidad de Estados Unidos, entonces no van a venir a buscar esa nacionalidad. Entonces, la Constitución del 2010, esa que tanto celebran, crea ese problema de construir una sociedad llena de personas que nacerán indocumentadas y morirán indocumentadas, y otros supuestos con derechos constitucionales a la ciudadanía dominicana que nunca van a venir a este país a buscar esa nacionalidad. Nos queda un tiempecito para seguir hablando, Rosario Espinal, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos.
bueno, ya para concluir, terminando con el tema haitiano y todas estas tensiones, ¿hacia dónde vamos? Con el tema haitiano, tú dices, o en general. No, con el tema haitiano y con lo que dice la Constitución del 2010, ¿qué está pasando con todos esos niños que han ido naciendo a partir de 2010 en territorio dominicano, pero que a diferencia de antes del 2010, estos no van a ser dominicanos? Bueno, con la sentencia 168.13, incluso los nacidos antes del 2010 no son dominicanos, si son hijos de indocumentados. Lo único que se hizo fue la excepción de la ley 169.14, que a los que se le había dado documento por error, se le devuelva, y no se lo han devuelto a todos todavía, pero eso fue lo que se hizo. Pero realmente es hasta el 1929. ¿Qué va a pasar con este país? Bueno, mira, en este momento están todas las fuerzas políticas utilizando ese tema. Y eso es sumamente peligroso, porque aquí hay mucha población haitiana. Aquí hay un sentimiento nacionalista fuerte y el nacionalismo dominicano se define con relación a Haití. Entonces, estar incentivando esa negatividad es un serio problema por los conflictos que genera. Yo no estoy de acuerdo con porque de una vez comienza todo, aquí ya hablar objetivamente de este tema. Te convierte en pro-haitiano. Se convierte, porque eso es parte del discurso. O sea, es decir, tú eres pro-haitiano, por lo tanto tú no sirves, por lo tanto tú no eres patriótico, por lo tanto tú no sirves. Ese es el discurso hegemónico que hay aquí ahora mismo. Ahora bien, yo nunca he estado de acuerdo con el flujo migratorio indocumentado desde Haití. Y desordenado. Y desordenado. ¿Quién es que lo ha promovido? El Estado y los empresarios. Esos son los culpables del tollo migratorio que hay aquí. Esos son los que tienen que dar cuenta. Las fuerzas políticas, los gobiernos, los empresarios que contratan 80 y 90% o 50% de mano de obra indocumentada, esos son los que tienen que dar cuenta. Cuando tú tienes una masa de trabajadores indocumentados que estás explotando, tú no puedes pensar que te van a trabajar de 6 o 7 de la mañana a 6 o 7 de la tarde y que después de esa hora se van todos en celibato a dormir al cielo y bajan al otro día a hacer su trabajo. No, esa gente procrea. Esa gente necesita vivienda, esa gente necesita escuela para sus hijos, esa gente necesita servicios de salud, esa gente necesita todo lo que necesita un ser humano, porque por más explotados que sean, o por más negro que sean, o por más pobre que sean, son seres humanos que hacen lo mismo y que necesitan lo mismo que todo el mundo, aunque vivan en máxima precariedad. Se nos acabó el tiempo, sí. Rosario Espinal, lamentablemente. Pero nada, estamos comprometidos a seguir debatiendo estos temas que parece van a durar un buen tiempo en la palestra. Muchísimas gracias, Rosario Espinal. Una vez más, gracias. Y sigan ustedes ahí que tenemos más.